Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor para compartir de estas riquezas, verdad y vida. Y como siempre comenzamos orando al Señor, poniendo este programa y todo lo que vamos a hablar y aún lo que se va a oír. Señor Jesús, gracias por este día. En esta mañana te damos las gracias por tu misericordia, porque por una vez más podemos decir en esta mañana que te amamos, que te necesitamos, que tú eres todo lo que nuestro corazón desea. Señor Jesús, límpianos con tu sangre preciosa en esta mañana. Oh Señor, y deseamos que sea tú el que fluya, el que habla. Señor, sabemos y declaramos en esta mañana de que tenemos un Dios que habla. Por eso háblanos tú, Señor. Danos tu palabra de vida eterna. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos en el bosquejo número 3 de una serie de programas que se llama Una Iglesia Genuina. Como el deseo de Dios que sea una iglesia genuina. Y estamos en el mensaje número 3. Y yo creo que esta ya es la tercera parte de este bosquejo. Espero que lo terminemos hoy. Y qué maravilloso de que pudimos coger y tocar varios puntos. Y los puntos más maravillosos que podemos ver en el Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan es un evangelio de señales. No podemos decir que sea un evangelio de milagros, de sanidades, pero sí un evangelio de señales. Y una señal es algo que nos indica, que nos muestra un camino, nos muestra la meta. Y ahí pudimos ver en el capítulo 2 que dice que estas son las primeras señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, que fue la boda donde se convirtió el agua en vino. Pudimos ver que este cambiar de agua en vino es cambiar toda nuestra muerte en vida. Y también vimos en ese mismo capítulo 2 que después de cambiar esa muerte en vida fue cuando el Señor Jesús dijo: derribaré este templo y en 3 días lo levantaré. No hablaba de ese edificio, pero después los discípulos se dieron cuenta que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces se dieron cuenta de lo que hablaba era del templo de la iglesia, nosotros como el templo de Dios y como morada de Dios. Y después pudimos ver 9 casos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11. Era la muerte de Lázaro y comenzamos con el hombre Nicodemo, ese hombre que era un hombre moral. Así que seguimos. Entonces hay 9 puntos. Y esos 9 puntos comenzamos con el hombre moral, un hombre que era justo, un hombre que guardaba la ley, era un maestro, pero realmente necesitaba la vida. Necesitaba la vida y el Señor Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. También vimos después la persona moral. También necesitaba ser sanada y satisfecha por medio de esa vida. Es maravilloso de que la mujer samaritana también fue saciada. Después vimos en el capítulo 5 el hijo del centurión, del rey, que estaba enfermo. Aquella misma hora que el Señor le dijo: tu hijo está sano, sanó. También el hombre que esperaba de que el agua se moviera para entrar en aquella alberca y entonces no le daba tiempo, pero el Señor Jesús, por medio de la vida, Él sanó a este hombre y le dijo: levántate. También vimos en el capítulo 6 cómo tenemos el Dios por medio de la vida, nos nutre y nos sacia, la multiplicación de los panes, y Él dijo: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. En el capítulo 7 pudimos ver de que Cristo también era ese río de agua de vida. Dice que el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Ahí hemos visto los 6 puntos: el hombre moral, la mujer inmoral, vimos el hijo del centurión que fue sanado, este hombre que estaba atendido 38 años, 4, el pan vivo que descendió del cielo, como Él nos sacia por medio de esta vida, y también el capítulo 7, el agua. Realmente vemos ahí 6 puntos. Y los otros 3 puntos lo vemos en el capítulo 8, 9 y 10 y 11. La mujer que fue cogida en adulterio y entonces
Qué maravilloso de que esa mujer fue restaurada, seguro que fue sanada y perdonada, porque el Señor Jesús le dijo: vete y no peques más. El ciego que recibió la vista tipifica ahí de realmente que sus ojos fueron abiertos y fue libre de la religión. Y Lázaro, que estaba muerto y resucitó. Qué maravilloso de que pudimos ver estos 9 puntos. Entonces, el resultado. Estamos en el bosquejo número 3 y la segunda parte, el punto romano 2 de este que estamos, del mensaje 3, habla y se titula El resultado de la vida. ¿Cuál fue el resultado de la vida? Todo lo que hemos mencionado. Y después, ese resultado de la vida dice que la vida de la iglesia es casa de banquete para el edificio de Dios. Qué maravilloso de que todo esto da resultado. El resultado fue de que la iglesia es un lugar de banquete, un lugar de disfrute. Y entonces comenzamos ya con el punto romano 2 que nos trae en esta semana. Y dice el punto romano 2 así. Dice: el resultado de la vida es la vida de la iglesia como casa de banquete. Este resultado, cuando nosotros realmente hemos sido cambiar nuestra muerte en vida, cuando hemos sido sanados, estamos siendo nutridos por este Cristo. Cristo realmente es ese río de agua viva dentro de nosotros. Él nos perdona, nos limpia, Él nos abre los ojos para que podamos ver. Y qué maravilloso de que nosotros estábamos muertos y nos ha dado vida juntamente con Cristo. Y esto da el resultado de que hoy la vida de la iglesia debe ser una vida de disfrute, de banquete. Oh, y eso es algo maravilloso. Y hay aquí unos versículos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Después de que vemos todo esto, termina en el capítulo 11, la resurrección de Lázaro y de Betania. Como dice en el capítulo 12, comienza diciendo así el versículo 1. Jesús, pues, 6 días antes de la Pascua, dice que fue a Betania, donde estaba Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Qué maravilloso que después de que el Señor cambia nuestra muerte en vida y nos resucita y nos da vida juntamente con Cristo, nuestras casas son abiertas. Y por eso Jesús no estaba allí en Jerusalén. Él se fue de Jerusalén y se fue a Betania, un lugar cerquita de allí de Jerusalén. Y Betania significa aflicción. Realmente, pero allí estaba la iglesia, allí estaba la casa de Dios, allí es donde realmente se respiraba ese perfume de nardo puro. Betania significa aflicción. Ya el Señor Jesús nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo, yo he rogado por vosotros para que vuestra fe no decaiga. Así que, queridos hermanos, el Señor Jesús estaba fuera de la religión. Él no estaba allí en Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaban los sacerdotes, con su túnica, con su mitra, con todo lo que el lino fino que estaba vestido. El Señor estaba lejos de todo eso. Él vino a cambiar, realmente a tener un nuevo comienzo, y Él se fue a Betania. Y dice que fue allí donde estaba Lázaro. Dice: le hicieron pues allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado, reclinado allí en la mesa. Qué maravilloso de que muchas veces nosotros hablamos mal de Marta, pero necesitamos que en la vida de la iglesia haya personas que sirvan, que se sienten en la mesa como Lázaro, y también que realmente derrame, se desperdicie por completo como María. Así que necesitamos las 3 funciones en la iglesia. Y dice que él estaba reclinado en la mesa, pero dice el versículo 3 que entonces María dice que tomó 1 libra de ungüento de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies del Señor Jesús, y ella lo enjugó con sus cabellos. Y mira, dice que el resultado de esas 3 funciones, dice que la casa se llenó del olor del ungüento. La vida de la iglesia debe de ser una vida de olor de ungüento, donde respiramos ese perfume, ese nardo puro, que es ese Cristo mismo en nosotros también. Y claro, allí estaba Judas el Iscariote, que él decía que aquello era un desperdicio, pero no que era un desperdicio, es que era el que tenía la bolsa y el que sustraía de la bolsa. Oh, pero dice el Señor Jesús
En el 7 dice, entonces el Señor Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura, dice, ha guardado esto. El 8 dice, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Dice que gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí en Betania, entonces vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Es decir, que Lázaro era un testimonio de Dios. Qué maravilloso de que cuando el Señor cambió nuestra muerte en vida, nos dio vida, cada uno de nosotros somos un testimonio. Pero mira lo que dice el versículo 10, que los principales sacerdotes tuvieron un consejo para dar muerto no solamente a Jesús, sino también a Lázaro. Dice, porque a causa de él, de ese testimonio que fluía a través de Lázaro, dice, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Así que, queridos hermanos, igual que Lázaro, nosotros necesitamos ser ese testimonio en la vida de la iglesia. Es una vida de banquete, de disfrute. Dice la letra A, la casa de banquete es producida por la vida de resurrección. La iglesia es el producto de la vida de resurrección. La vida de la iglesia es el producto de resurrección. Por eso Jesús dice, y habiendo dicho esto, Jesús, cuando Lázaro dice que clamó a gran voz y le dijo a Lázaro, ven fuera. Y dice el 44 que el que había muerto salió con las manos atadas y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Dice entonces Jesús, desatadle, dice, y dejadle ir. Qué maravilloso de que ahí comenzamos. En la vida de iglesia el resultado es que necesitamos, muchos hermanos y hermanas que vienen, necesitamos desatarlo. Oh, sí, ha cambiado la muerte en vida, ha resucitado, pero estaba atado, con un sudario. Señor Jesús, cuánto necesitamos realmente que estemos pendientes, como cuando Jesús llevó al aquel samaritano, ¿verdad? Y lo llevó al mesón y le dijo, cuidadle. Y Jesús dio el dinero para cuidar a aquella persona. Muchas veces nos creemos que estos que vienen a la vida de la iglesia es por nosotros y que son nuestros. No, nosotros lo único que somos colaboradores de Dios, cuidando a nuestros hermanos que vienen, porque ya el Señor ha pagado por él. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es que Cristo sea el que fluya a través de nosotros y cuidando. Así dice id. En Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él. Nos dio vida juntamente con él, dice, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos. Qué maravilloso, de que el otro día estaba leyendo la palabra y estuve leyendo en el Evangelio, y era de aquel hombre que el Señor le había perdonado 30.000 denarios, o 30 denarios, no sé, era una cantidad bien alta. Y le dijo, dice que le rogaba, Señor, perdón, y dice que le dijo, bueno, no te preocupes, yo te voy a borrar, no, yo te perdono, así que vete. Pero dice que cuando ese hombre se fue, dice que se encontró a otra persona que de 30.000 denarios a la mejor que le debía, a la mejor le debía a esa persona 20. Y entonces él le cogió y lo llevó a la justicia para que le pagara esos 20. Y después vino uno de los siervos y dijo, Señor, al que tú le has perdonado, se ha encontrado a uno que le debía muchísimo menos. Y mira, y lo ha metido, dice, dile que venga. Y tuvo que pagar con intereses y todo. Así que, queridos hermanos, como cuando dice también en el Padre Nuestro, cuando nos enseña, cuando dice el Señor, enséñanos a orar, le dijo a los discípulos. Y cuando le dijo, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, así como tú perdonas, como tú olvidas, el Señor te va a perdonar. Qué bueno que el Señor nos enseña, Señor Jesús. Dice en Efesios 1,
a partir del capítulo 1, versículo 19. Mira qué riqueza, qué es lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Dice, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El versículo 20 dice, el cual hizo operar en Cristo Jesús resucitándole de los muertos. Es decir, lo que operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos, ese poder hoy está dentro de nosotros y sentándole, dice, a su diestra en los lugares celestiales. El versículo 21 dice, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y mira lo que dice el 22 y el 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hermano, y nos los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, dice el 23. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh, queridos hermanos, esto tiene que levantarte, tiene que animarte. Ese poder hoy está dentro de ti y dentro de mí. Lo único que tenemos que hacer, igual como cuando entramos a una habitación y está todo oscura, solo es prender la perilla y la luz viene y puede tener un panorama de lo que hay en esa habitación. Si nosotros invocamos el nombre del Señor, volvemos todo nuestro ser al Espíritu, nuestros velos son corridos y podemos ver realmente lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. La letra B dice, la casa de banquete se encuentra fuera de la religión. Dios no quiere religión, Dios es contrario a la religión. Por eso Él vino realmente a cambiar todo el sistema antiguo testamentario que había por el Nuevo Testamento. Por eso aún Pablo, cuando él vio, pudo decir, todas estas cosas las tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Qué maravilloso de que Dios está en contra de la religión. Él salió de allí, de Jerusalén, y se fue a Betania. Betania, allí estaba, era una casa pequeñita, era una casa de aflicción, pero allí estaba Cristo con los santos, con los hermanos, con las hermanas, celebrando esa fiesta. Él salió fuera de la religión, él se hallaba en Betania, también allí en la casa de Simón el leproso. Simón el leproso era un hombre que había sido sanado por el Señor, y allí estaba el Señor Jesús. Y también vemos allí otra escena en Juan, en el 12, dice, pues 6 días antes de la Pascua, Él vino allí a Betania. Entonces podemos ver realmente de que el Señor Jesús también estaba allí en la casa de Lázaro, el leproso. Pero él allí realmente pudo ver también que también se derramó ese nardo puro. Pero en el Evangelio de Juan vemos que fue en los pies y aquí vemos que fue en la cabeza. Y también dijeron que era un desperdicio. Bueno, ahí aquí en el punto 1 dice, si el Señor tiene misericordia de nosotros y si su Espíritu abre nuestros ojos, veremos lo que Dios está haciendo en el universo. Esto no consiste meramente en hacer que las personas le adoren o le sirvan. En esta era, el deseo de Dios, de su intención, es que Él quiere entrar dentro del hombre por medio de su Hijo. Dice, por medio del Espíritu y a través de su palabra, a fin de que su palabra pueda ser nuestra vida y de que el hombre pueda vivir por causa de Él. ¿No es esto maravilloso? El Señor quiere iluminarnos, quiere abrir nuestros ojos, quiere enriquecernos, fortalecernos. Dice, porque no habéis recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de gordura, de dominio propio. Maravilloso. Dice el punto número 2. Esto es absolutamente diferente de la religión y del concepto religioso. La religión, con sus doctrinas, con su forma, con sus rituales y con sus regulaciones, dice, no tiene la presencia de Cristo y es el enemigo de la vida. La religión es enemigo de la vida. ¿Por qué hay tanta gente religiosa y tantas divisiones y tantas
muchos pensamientos, cuando realmente el Señor quiere que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente y que en la iglesia haya una mente, haya una persona, haya un hablar, haya un sentir. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En la iglesia hay una boca, hay unos ojos, hay un oído, hay una nariz. Realmente, queridos hermanos, hay una cabeza, que es Cristo. No hay muchas cabezas. Hoy día hay muchos lugares donde reemplazan la cabeza de Cristo y dicen ser la autoridad, dicen ser, y lo único que es ser es religión. Cristo está lejos de la religión. No tienen la presencia de Dios, porque hay muchas veces que salimos de las reuniones y salimos igual o peor que entramos, porque no está la presencia de Dios. Queridos hermanos, yo quiero estar quieto, pero tener la presencia de Dios. Yo quiero estar contemplando su hermosura, pero tener la presencia de Dios. Porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de él. Así que la religión es enemigo de la vida. La letra C dice, en Betania allí había un hogar que el Señor podía permanecer. Un lugar pequeñito, Betania, de aflicción. Pero allí estaba Cristo. Él allí podía permanecer, reposar, tener un banquete y estar satisfecho después de que la religión judía lo había rechazado. Él siempre salía de Jerusalén para permanecer, ¿dónde? En Betania. ¿Dónde quieres tú permanecer con el Señor? ¿En la religión o en Betania? Oh, necesitamos orar, Señor Jesús. Abre mis ojos. Yo quiero seguirte. Quiero seguir al Cordero por donde quiera que va. Quiero negar mi vida del alma. Oh, Cordero, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te mueve? Como decía aquella del Cantar de los Cantares, ¿dónde se estea mi amado? ¿Dónde va? Y dice que corría detrás de mi amado. Aún le preguntaba, ¿dónde está mi amado? Sigue las huellas. Tú me puedes preguntar, ¿y dónde están las huellas? Clama al Señor. Busca al Señor. Hoy realmente no necesitamos ser muchos consejeros. Nuestro consejero es Cristo. Si tú vas a Él, muchas veces viene la gente a nosotros. Yo lo siento, pero yo muchas veces vienen personas y me preguntan. Pregúntale al Señor. De verdad, Él es el que no te va a fallar. Pon tus ojos en Cristo. Si tú oras al Señor, Él le va a abrir, Él te va a iluminar. Su palabra es viva y eficaz. Ve a la palabra, ve al Señor. Señor Jesús, limpia mi corazón. Señor, estoy desorientado, no siento nada. Oh, pero yo te amo, Señor. Señor Jesús, ilumíname, guía mis pasos. Señor, dame tu hablar. Yo quiero sentir lo que tú sientes. Señor, nosotros oramos al Señor y el Señor va a ser como ese río de agua vida en nosotros. Señor Jesús. Oh, Señor, necesitamos realmente que Cristo fluya en cada uno de nosotros. La letra D dice, la iglesia está compuesta de pecadores. Muchas veces queremos buscar a santurrones, santos, pero somos pecadores que hemos sido limpiados por la sangre del Cordero. Y no podemos mirarnos unos a otros por encima del hombro. Nosotros tenemos que amarnos con ternura, porque todos hemos venido de la cuneta, todos estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y no que nosotros fuimos a buscar a Dios, sino que dice que Él vino a buscarnos a nosotros. Así que, queridos hermanos, si Dios nos ha traído a este hermano, necesitamos al hermano. La Biblia nos dice que tenemos que ser crucificados, juntamente con Cristo crucificado. Y muchas veces nosotros podemos ir a la cruz, y necesitamos ir a la cruz. Y podemos crucificarnos nuestros pies, pero ya no podemos crucificarnos, clavar nuestras manos. Por eso necesitamos a los hermanos. La vida de la iglesia es la que nos clava, la que creemos que nos trae tropiezo, pero esa es la que nos hace llevar y a la cruz y morir. Tus hijos, tu esposa, tu esposo, muchas veces nos llevan a la cruz. Señor Jesús, necesito morir. Oh, ser crucificado. Señor Jesús, porque creemos que la culpa es de nuestras esposas, o de nuestros esposos, o de nuestros hijos.
la culpa no se la eche nunca a otro, sino a ti. Nosotros, dice, pecadores que han sido limpiados, según lo representa Simón el leproso. Él debe haber sido sanado por el Señor, pero él abrió su casa. Él abrió su casa. ¿Y qué ocurrió? Allí se llevó de nardo puro, de ese perfume allí, Señor Jesús. El punto 1 dice aquí: por agradecimiento al Señor y por amor a Él, Él preparó una fiesta en su casa para el Señor. Allí Simón el leproso, quien no lo quería la religión, le huía, pero Cristo seguro le puso la mano encima y dice: sé sano. Señor, no me toques, soy leproso. No importa, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy tu sanador. Yo soy el que cambia la muerte en vida. Yo soy el que da vista a los ciegos. Yo soy. Él era el Dios maravilloso. Pero dice que por amor a Él, dice que Él preparó una fiesta en su casa para el Señor. Una fiesta en su casa para el Señor y con sus discípulos, con el fin de que pudieran disfrutar su presencia. Un pecador salvo siempre debe hacer eso. Abre su casa y allí está la presencia de Dios. Señor Jesús, la letra 2, el punto 2 dice: el Señor nos ha resucitado de los muertos y nos ha limpiado de nuestros pecados. Ahora, en el lugar donde estamos, llega a ser un lugar de reunión de la iglesia, de banquete, de disfrute. ¿No es esto maravilloso, Señor Jesús? Oh, son las 11, ya mismo vamos a hacer un acto en el camino. El B, la letra E dice así, dice externamente, escucha esta palabra, dice externamente. Nosotros podemos ver que es posible de que la iglesia se vea que es pobre, que esté afligida. Sin embargo, internamente todo en la iglesia es precioso, dulce y preciado, porque somos ricos del disfrute de la presencia del Señor. Nosotros estamos con el Señor y el Señor está con nosotros. ¿No es esto maravilloso? Tú puedes ver exteriormente, oh, la iglesia está hecha polvo. Mentira, eso es del diablo. Internamente es algo precioso, algo maravilloso. Por eso, sí, hay aflicciones, pero todo esto nos hace ir a la cruz, ser crucificado, y no vivir yo, sino que Cristo realmente viva en nosotros. En Mateo 1:23 dice, fíjate lo que dice en Mateo 1:23, dice: he aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios está con nosotros y ahora más, Él está en nosotros, ahora está en nosotros, Señor Jesús. Internamente, dice la F, la vida de la iglesia es una vida donde celebramos banquete en la presencia del Señor. La vida de la iglesia es donde celebramos banquete. Oh, yo me acuerdo, yo decía antes, vamos a ver la reunión como hay esta tarde, a ver quién va a hablar, a ver quién va. Oh, eso era mucha religión, estaba impregnado de mucha religión, mucha tradición, pero qué maravilloso de que Dios está recobrando su testimonio en cada reunión, donde Él fluye, donde Él disfrutamos la presencia de Dios, Señor Jesús. Dice que le hicieron allí pues una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban allí sentados, reclinados en la mesa con él. Y también allí estaba María con el nardo puro. Esa vida de iglesia allí en Betania era un disfrute, queridos hermanos. Oh, en Salmo dice: me darás a conocer la senda de tu vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra hay delicia siempre. Señor Jesús, dice en Hechos de los Apóstoles 3:20, dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Dice, y Él envía a Cristo, que fue designado de antemano para nosotros, a Jesús. Bueno, aquí empieza el punto número 1. Vamos a parar y vamos a hacer un alto en el camino un poquito y volvemos dentro de un par de minutos.
Oh, Señor Jesús. Bueno, creo que la hermana está hablando y entonces no se ha dado cuenta de que tenía que poner la canción. Seguimos entonces. El punto número 1 dice, en la vida de la iglesia, lo primero que necesitamos es la presencia del Señor. Sin la presencia del Señor, queridos hermanos, la vida de la iglesia está vacía. Pero qué maravilloso de que la vida de la iglesia hoy puede estar llena, porque tenemos la presencia de Dios. En Salmo dice 27:4, dice, una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré. Oh, yo estaré en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura de Jehová e inquirir en su templo. ¿No es esto maravilloso? Hoy nosotros tenemos, yo quiero vivir en tu casa. Hoy la casa de Jehová es la iglesia. Dice en 1 Timoteo 3:15, Timoteo, le dijo Pablo, te escribo estas cosas para que tú sepas cómo te debes de conducir en la casa del Dios viviente, que es la iglesia, la casa del Dios viviente. Maravilloso. Punto 2 dice, esa es la iglesia donde nosotros y el Señor tenemos reposo. ¿No tienes reposo? Hoy muchas personas en el cristianismo no tienen reposo, pero es porque no tiene la presencia de Dios. Tiene a Dios dentro de ti, pero tu mente está separada de Dios. Y tú tienes que poner tu mente en el Espíritu. Por eso dice en el capítulo 4 de Hebreos 12, dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta dividir el alma del Espíritu. Porque en el Espíritu es donde vive el Señor y se ha mezclado con nuestro Espíritu. Pero ahora nosotros, como dice en Efesios 4, tenemos que despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre, siendo renovados en el espíritu de nuestra mente. Dice en 1 Corintios capítulo 1, al final, versículo 30, dice, ¿o no sabéis que tenéis la mente de Cristo? Esto es maravilloso. Oh, esto tiene que animarte. Oh, dice que tenemos reposo, disfrute, satisfacción. Aquí en la vida de la iglesia siempre debe de haber un banquete preparado para el Señor y su pueblo. Un banquete mutuo donde disfruta el Señor y disfrutamos nosotros. Como cuando le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién es el que te dice a ti, dame de beber, tú le pedirías a él. Pero ¿sabe? Jesús dice que estaba sediento, estaba cansado. Hoy día, quien puede satisfacer aún a Dios, quien puede realmente darle reposo a Dios, es la iglesia. No, oh queridos hermanos, esto es maravilloso. La iglesia es la casa del Dios. Decimos muy rápidamente, oh, vamos a la iglesia. Oh, ¿tú de qué iglesia eres? Como si hubiese muchas iglesias. Queridos hermanos, necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. Iglesia, hay una. ¿Dónde tú estás? No sé, pero realmente Dios hoy, realmente la presencia en la iglesia tiene que tener la presencia de Dios y tiene que haber un lugar de reposo. Señor Jesús, el punto 3 dice, la iglesia es un lugar donde el Señor puede disfrutar junto con su pueblo y donde su pueblo puede disfrutar al estar con Él. Es un lugar donde el Señor y su pueblo se congregan, ¿para qué? Para participar juntos del banquete y disfrutarse uno del otro. Hermano, cuando nosotros nos reunimos, es para que podamos tener ese disfrute juntamente uno con otro. La letra B dice así. En principio, una iglesia viviente dice que cuenta con más hermanas que hermanos. Siempre hay más hermanas que hermanos. Dios necesita esas hermanas con ese corazón que se desperdicia, ese perfume, donde están sirviendo. Sí, los hermanos están bien, ahí están, pero qué maravilloso. Dice que le hicieron pues allí, eso estoy hablando del Evangelio de Juan, el 12:2, dice, pues le hicieron allí, ¿qué? Una cena, Marta servía, Lázaro era uno de los que estaba sentado y reclinado allí en la mesa. Y en el 3 dice, y entonces María
tomó una libra de ungüento puro, de mucho precio, queridos hermanos, mucho precio, Señor Jesús, y enjugó los pies de Jesús. Y sabe, Lázaro decía que era un desperdicio. Mira, yo conozco muchos hermanos, y yo aún te puedo decir, lo sufro en mis propias carnes también, muy cercanos míos, personas con carrera universitaria, sacando matrículas de honor, pudiendo ser catedráticos, ahí están, sirviendo al Señor, pudiendo ser un gran médico, están sirviendo al Señor. Tú podrías pensar, y yo podría incluso pensar, y nuestros familiares, ¿qué hacen esta gente? Mira, eso es un desperdicio. Después de estar 7 años en la universidad, sacando la matrícula de honor, donde podía ser un gran catedrático, ahí está predicando el Evangelio en las universidades y está ahí sirviendo como un esclavo. Eso es ser desperdiciado. Hermanos y hermanos, necesitamos ser desperdiciarnos por completo, porque Judas decía que era un desperdicio. Puede empezar mucha gente con un desperdicio. Aún familiares míos me dicen, es un desperdicio que tus hijos estén ahí, pudiendo estar donde lo que hacen estudiar o lo que... Pero no es maravilloso que podamos ser aquellos que nos desperdiciamos ese nardo puro para la gloria de Dios, para el disfrute de Dios y para que Él se pueda mover. Bueno, le seguimos con la letra H. En la vida de la iglesia hay diferentes funciones. Las funciones del servicio, del testimonio y de amar al Señor. El punto 1 dice, la función del servicio es representada por Marta. ¡Qué maravilloso! Todos debemos cambiar el concepto que tenemos de Marta, queridos hermanos, y no menospreciarla, porque sí, estaba afanada, pero ella estaba para servir al Señor. Hay una canción que cantamos, dice, que Dios en la iglesia necesita los Marta, las Lázaro y las María. A los 3, hay esas 3 funciones. Entonces dice, le hicieron pues allí una cena. ¿Le has hecho tú una cena al Señor? Y Lázaro allí era dando un testimonio de esa resurrección, allí abriendo su casa, preparándose, y María desperdiciando todo lo que ella era. Señor Jesús, dice, nosotros debemos de tener algunas Martas que sean diligentes, capaces, activas, vivientes y prácticas en el Señor. No, que llegamos y nos sentamos y bueno, que lo hagan los demás. No. Dios necesita esas Martas, esas Marías, esos Lázaros, esos leprosos que han sido sanadas por la sangre del Cordero. La letra B dice, en el servicio de la iglesia, la primera función necesaria consiste en servir, al hacerse cargo de ciertos asuntos prácticos. Hay muchos asuntos prácticos en la vida de la iglesia que necesitamos ser esos servidores. Punto 2, dice también, la función del testimonio, aquí hablamos de Lázaro, él tenía un testimonio, dice, es representada por Lázaro, allí estaba reclinado en la mesa, Señor Jesús, estaba reclinado allí en la mesa, dice en Juan 12, gran multitud, mira lo que dice aquí, gran multitud supieron entonces de los judíos que estaba Lázaro allí, dice, y no solamente vinieron por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y dice el día, entonces los principados y los sacerdotes, dice que tuvieron un consejo para dar muerte también a Lázaro. Dice el 11, dice, porque a causa de él, escucha, estaba Marta que hemos visto el servicio, pero aquí está también lo que hemos visto en cuanto a Juan, dice, porque a causa de él, ¿de quién? De Lázaro, que dice, a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús por causa del testimonio de Lázaro. ¿No es esto maravilloso? La letra dice, Lázaro era un testimonio vivo y un testigo del poder de la vida de resurrección del Señor. Dice también la letra B, este testimonio, hablando de Lázaro, este testimonio le da a las personas la sensación del poder de resurrección,
la manifestación de la vida de resurrección y el disfrute del Señor como vida. Señor Jesús. Y nos quedamos aquí en el punto 3 y paramos un par de minutitos. Amén, Señor Jesús. Dice que en su nombre conquistamos. Y había una frase ahí en esta canción que dice, pero a los perdonados, oh Jesús, qué dulce es. Bueno, queridos hermanos, como siempre, anunciamos ese Nuevo Testamento de la versión Recobro. 9.500 notas, un Nuevo Testamento de estudio, es algo ejemplar, maravilloso. Así que lo puedes pedir gratuitamente y sin compromiso. Es de estudio el Nuevo Testamento y el texto es del original griego. Se llama versión Recobro. ¿Por qué Recobro? Porque recobra el origen de las palabras del griego original. La mayoría sí es muy parecida a la Reina Valera del 60, pero hay algunos textos del original griego, muy rica y muy disfrutable. Aparte 9.500 notas, una recopilación de muchas notas, verdades que nuestros padres de la Iglesia nos presidieron desde Lutero en adelante. Es una recopilación de todas estas verdades, claro, verdades puras, verdades no que venga uno de fuera y diga avivamiento esto. Son palabras muy serias, así que podemos enviártelas sin compromiso y también una colección de 7 libros. Y puedes llamar al teléfono 951-094-888, 951-094-888, también tenemos correo electrónico, evida4@gmail.com, evida4@gmail.com. Bueno, quedamos en el punto número 3 y seguimos. Y dice así, la función de amar es representada por María. Como dijimos, hablamos de Marta, cómo servía, de Lázaro en cuanto a ese testimonio y cómo no amaría, cómo amaba al Señor. Dice, representada por María. Dice, ella representa a los queridos creyentes que aman al Señor al máximo y que derraman lo más preciado que tiene sobre el Señor. ¿Qué es lo más preciado que tenemos? Nosotros necesitamos desperdiciarnos y derramarnos al Señor, queridos hermanos. Dice, entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro. Era puro, de gran precio. Oh, y lo derramó sobre los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. ¿No es esto maravilloso? Y dice que aquel lugar se llenó de ungüento. Cuando nosotros en la vida de la iglesia nos derramamos amando al Señor, ese lugar se llena del ungüento de Dios. La letra A dice, a los ojos de ella, dice, lo más valioso y digno de amar que ninguna otra cosa.
Oh, era eso, ese perfume Él se derramó por completo ella. La expresión, el aspecto y las características principales de la vida de la iglesia consiste en que unjamos al Señor con el mejor amor. Por eso Pablo, en la carta de Apocalipsis, le recuerda a Dios, recuerda de dónde has caído para recobrar tu primer amor. Y ese primer amor es vivir en la presencia de Dios. No es algo eufórico, no es algo alegre, tu cara contenta, que sí, que puede estar contento y gozoso, pero ese primer amor es vivir en la presencia de Dios. Señor Jesús, la letra C, la casa se llenó del olor del ungüento. Oh, la iglesia aquí se compara con la casa, dice, de la casa de esta, llena de la preciosidad, de la dulzura y de la fragancia que desprendía el ungüento derramado por el Señor Jesús. Qué rico y qué maravilloso. Oh, dice, entonces María tomó, ¿qué corazón tenía María? 1 libra de nardo puro, de mucho precio. Oh, y pudo ungir los pies del Señor. Y aquella casa se llenó del ungüento. Señor Jesús, hay una hermana en Segunda de Reyes, una mujer que tenía un corazón para Dios, y ella veía a Eliseo que se movía por allí, y le dijo a su marido, dice, y ella le dijo a su marido, ahora sé que este varón que pasa continuamente por nuestra casa es varón santo de Dios. Es varón, tenemos que... Y ella acogió, dice, ¿por qué no acogemos a este varón? Le damos esta habitación, le ponemos una cama, una mesa, una silla. ¡Qué maravilloso! Aquella mujer tenía un corazón para Dios. Y ella vio que aquel hombre realmente era varón de Dios. Señor Jesús, dice, porque, 2 Corintios dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo para los que se salvan y los que perecen. Él dice en Levítico 1:13, dice, pero lavarán las partes internas y las piernas. Las partes internas es ese corazón puro en nuestro interior. Dice las piernas, y las piernas con agua. Dice, y entonces los sacerdotes lo presentará todo y lo quemará sobre el altar. Holocausto es, ofrenda por fuego, aroma que satisface a Jehová. Maravilloso. La letra D dice, Judas y los demás discípulos consideraban que la ofrenda del amor que María le había hecho al Señor era un desperdicio. Decía que era un desperdicio, pero al ver esto, los discípulos dicen que se indignaron. Señor Jesús, ¿para qué? Dice, este desperdicio, ¿para qué? Oh, sabía Dios realmente para qué era ese desperdicio. Dice, durante los siglos pasados, el punto número 1, y aquí algo de lo que había comentado yo antes, dice, durante los siglos pasados, miles de vidas preciosas, tesoros del corazón, compuestos altos y futuros brillantes han sido desperdiciados. Dice que han sido desperdiciados en el Señor. ¿Pero para qué? Han sido desperdiciados porque ellos amaban al Señor. 2, dice, aquellos que lo aman, así lo encuentra digno de ser amado de esta manera y digno de su ofrenda. Es maravilloso. El 3, lo que han derramado sobre él, dice, no es un desperdicio, sino es un testimonio fragante de su dulzura. Hermanos y hermanas, necesitamos desperdiciar todo lo que nosotros somos. La letra E dice, los creyentes en Cristo deben tener un cambio en sus conceptos de lo que es valioso. Cristo mismo es lo más valioso, lo más precioso para sus creyentes. 1 de Pedro 1:7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es lo más preciado, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿No es esto maravilloso? En Filipenses 3:8 dijo Pablo, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo y Señor, por el cual, por amor, lo he perdido todo
y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Dice, pero Jehová respondió a Samuel. Dice, eso fue en primera de Samuel 16:7. Pero Jehová respondió a Samuel y le dijo, no tenga en cuenta su aparecer ni lo alto. Estaba hablando de Saúl. Él había pecado, había ido a consultar con una divina. Eso es terrible. Teniendo la presencia de Dios como tenía y a Samuel como profeta. Dice, no tenga ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Yo lo he rechazado. Porque no se ha de tener en cuenta cómo mira el hombre, porque el hombre solo mira, ve las apariencias, pero Jehová ve el corazón. Señor Jesús, y entonces le dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, más Dios conoce los corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo tiene como abominación. Señor Jesús, dice, el concepto apropiado de lo que es valioso para los creyentes se puede ver en la manera que valora y efectúa lo siguiente. Y hay ya varios puntos ahí que tenemos, ¿no? Y realmente, pero nosotros necesitamos. Voy a tomar ya solamente rápido una canción, que esa canción va con este, falta 3 minutos, pero como dice, no me faltan 3, solamente 2. Pero bueno, voy a leer una canción que mira cómo dice, habla sobre mi Señor, cautivo en tu belleza, abro a ti todo mi corazón. Es el himno 278, maravilloso. Dice, abro a ti todo mi corazón, libre de deberes religiosos, solo en ti esté mi habitación. Al mirar tu gloria casi lloro, hoy me llena todo tu esplendor. Oh Señor, satúrame, te imploro, a mi espíritu únete, Señor. Dice la estrofa 2, deslumbrante, qué claro está el cielo, sentado en el trono un hombre está. Santo Dios, me consuma tu fuego, hasta que en mi ser pueda tú brillar. Cuando vi tu gloria esplendorosa, en escoria a mí todo se hundió. Hoy, Señor, te alabo y te amo, de tu dulce nombre gusto yo. Y dice el 3, y es del mensaje que hemos estado hablando, mi Señor, mi frasco de alabastro, quiero derramar hoy sobre ti, y ungí tu cabeza, Maestro, lo mejor, Señor, es para ti. Mi Señor, desperdiciarme quiero sobre ti y amarte hasta el fin, que mi corazón siga brotando fino amor de mi amor por ti. Esa es una oración maravillosa. Queridos hermanos, necesitamos orar desesperadamente. Señor, quiero desperdiciarme por causa de tu testimonio, quiero servirte, oh, quiero amarte, quiero derramarme. Señor Jesús, que el Señor tenga misericordia de nosotros y seamos aquellos que nos damos por completo para su propósito y para la edificación de su iglesia. Hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite, estaremos aquí de nuevo en el cuarto mensaje de una iglesia genuina. Gloria al Señor.